Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, que la paz sea con todos en este bendito Shabbat, en ese día, cuando nuestra alma pues se congrega con Elohim, se juntan con los hermanos, los que tienen este privilegio, se dedican a estudiar de la palabra de Elohim y trata de reforzar su fe, reforzar su casa, reforzar su beit, su alma, su familia, su pueblo, sus relaciones con los demás Ahim, hermanos, hermanas que hay dentro del pueblo hebreo. Es un día cuando seguimos estudiando sobre lo que Elohim de Israel, Elohim Jai, nos revela por medio de las segundas letras hebreas, sobre las instrucciones que Él nos dejó encriptados en esta letra Beit, segunda letra Beit, una serie de instrucciones que especialmente están dedicadas para los varones. ¿Vale? Continuamos con esta tercera parte sobre la letra Beit, misterios revelados en la letra hebrea Beit. El varón en general piensa que por ser el mismo una imagen de la letra Aleph, un símbolo del Mashiach, de Elohim, es la cabeza sobre el, como Mashiach es la cabeza sobre el cuerpo de los redimidos, así el varón como imagen del Mashiach, la imagen de Elohim, estando en una posición de liderazgo, debe que los demás que están bajo su autoridad los sigan obedientes tal como él manda. Pero las cosas no funcionan así en las escrituras. El pictograma de la letra Aleph, como la de la letra Beit, nos enseña que el varón es imagen de Elohim. Pero Elohim, al ser el primero, fue el que dio ejemplo de no reclamar en primer lugar su derecho como líder. Todo lo contrario, las escrituras nos revelan que Yeshua mostró su amor por su casa, es decir, para su Beit, la casa de los redimidos, su familia, su pueblo, al entregar su vida a favor de ella. Fue luego que su casa los redimidos le siguieron independientemente por donde Yeshua los guió. Ese líder, el toro, Elohim, el Aleph, quien se hace respetado y seguido, dando un ejemplo por medio de su vida, de su carácter, de su actitud, para que su casa sepa cómo seguirlo. No, eso les recomiendo que lean en Efesios capítulo 5, todo este capítulo, especialmente verso 25 al 33, donde se describe a Yeshua como Mashiach, como la cabeza, como el líder, como el toro, el gobernador en ese sentido, dando un ejemplo de sacrificio hacia su prometida para que su prometida pueda seguirlo. El varón no puede esperar que su casa, Beit, lo siga y lo respete si no es el líder, el Aleph, quien muestra el primero el amor dentro de su propia casa. Es el primero a ofrecer antes de pedir que su esposa lo respete, lo ame, lo siga en sus decisiones, etc. No por nada antes de la letra Aleph no hay una otra letra dentro del Aleph Bet hebreo. Pero antes del Bet está la letra Aleph. Si el Aleph es una imagen para el varón, la Bet es para la mujer. Así que si el marido desea recibir lo que desea de parte de su mujer, debe llenarla primero con lo que él espera que ella le brinde, ya que por eso él ha sido creado antes que ella. Dice en Efesios 5, verso 28, la segunda parte del verso dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El ejemplo supremo de amor entre los hermanos, parte de un mismo pueblo, es seguir el ejemplo del Redentor, quien dijo en Juan 15, verso 13, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Eso nos enseña que antes de pedir ser amados y respetados, debemos ser los primeros en dar, en ofrecer, y luego esperar recibir. Bueno, quise hacer esta introducción breve para que se entienda un poquito mejor la responsabilidad que Elohim de Israel nos reveló por medio de la instrucción que dio a Noé, ¿vale? Al principio del Shabbat hemos presentado una cita, la cita principal de nuestro estudio, ya que fue a él, por ser justo, ya vimos en la parte 2 de esta presentación,
que por ser justo, a Noé se le brindó la oportunidad de hacer una arca para que pueda entrar en ella él y su casa, es decir, su familia, según se cita en Génesis 7, verso 1, porque él fue justo. Y también vimos en Génesis capítulo 6, verso 14, que hay todo un paquete de instrucciones que precisamente son obligaciones para el varón, ¿vale? Lo que se le ordenó a Noé hacer es lo mismo que se nos reclama, se nos pide a nosotros hacer, a los varones de nuestra generación, para, primeramente, para redimir salvar nuestra propia alma, es decir, para dar salvación a nuestra propia alma, colaborar con el Redentor y hacer nuestra parte de trabajo, y a la vez, pues, asegurar para nuestra propia casa, es decir, para nuestra esposa, nuestros hijos, y por extensión para todos los demás, eh, hacer una serie de instrucciones. Hay una serie de deberes que se le encomienda al varón, ¿vale? Hemos empezado a presentar algunas en la parte de ayer y vamos a continuar con nuestra cita, con los detalles que hay en esta cita de Génesis 6:14, que la vamos a leer de nuevo para tener el contexto. Hazte un arca de maderas resinuosas, haces el arca de canizo, y la calafatearás por dentro y por fuera con betún. Como sabemos, pues aparentemente eso no tiene nada que ver con la letra Beit, es decir, no tiene nada que ver con las instrucciones para una familia, pero por eso estamos desarmando esta cita en palabras y veamos el sentido de las palabras según el texto hebreo, qué referencia, qué instrucciones podemos rescatar a partir de ellas. Así que hemos visto en la parte anterior sobre la palabra haste, sobre un arca de madera de gofer precisamente, y la última instrucción que hemos leído ayer fue harás aposentos, ¿no? Es un detalle respecto que tiene que ver con lugares, con las posibilidades que tenemos que crear, donde los que buscan el Elohim de Israel, estas ovejas perdidas de la casa de Israel y todos cuantos quieren aferrarse a la fe hebrea, a este arca, a este barco, ¿no? A este pueblo, en cual tienen bendición tanto la descendencia de Jacob como todas las linajes de las familias de la tierra en Israel, por medio de la descendencia de Jacob. Pues es una obligación de parte de los varones que Elohim ya, por ser imagen de Elohim, quien se dispuso a ofrecer una morada para la primera pareja, la primera familia, ¿no? Vimos que hizo una cubierta, una protección para que haya vida, para que puedan existir y vivir tranquilos aquí en la tierra también. Después del pecado hizo una protección para que sus vidas puedan perdurar durante un lapso de tiempo hasta que su redención será por fin completada, ¿no? Así les hizo ropas de piel, exactamente así. Pues en este tiempo, dentro de este tipo que tenemos por medio de Noé, cuando hizo un arca en cual hizo eh, estas moradas, nidos, ¿no? Como para los polluelos, estas viviendas, aposentos, nidadas, ¿no? Que está a través de la palabra quien, eh, que ha sido traducido con harás aposentos en el arca, obviamente, es una referencia al deber, la obligación que tenemos de compartir, crear espacios virtuales en este sentido, cada uno como puede, o en su casa, si es la posibilidad de que hay posibilidad en algunos pueblos, como hay en ciudades donde hay más hermanos, lugares, sea físicos, sea reales, sea espirituales, donde los creyentes puedan congregarse, puedan reunirse, ¿no? Exactamente como nosotros tenemos esta congregación internacional, mi Redentor es Yeshua, por medio de WhatsApp, ¿no? Es una congregación, un lugar virtual, un nido creado para los que quieren reunirse en el nombre de Yeshua. Seguiremos con nuestra cita de Génesis capítulo 6, verso 14, a partir de la palabra
del mandamiento, de la instrucción que para Noé en aquel momento fue Torah, una instrucción que para nosotros tiene que ser también Torah, ¿no? La calafatearás, es decir, la recubrirás. En hebreo está la palabra kofer, que propiamente significa cubierta. Especialmente dado el contexto, betún, ¿no? En ese sentido, cubrir, es decir, pintarla con betún. Y la planta eh, de, ad, de adgenia, está escrito, no conozco la palabra, usada para teñir, ¿no? Es una planta probablemente que tenía un tinte bastante oscuro, bastante negro, que servía para teñir. Parece que la misma palabra kofer sirve para describir esta planta adgenia. Yo no la conozco, no sé si ustedes para allá, en otros países la conocen. También la palabra kofer, que en nuestra cita significa, ha sido traducida con la calafatearás, es decir, la recubrirás, tiene el sentido, o en sus distintos contextos, se usa o se traduce con precio de redención. ¿Vale? Eso es muy importante. La calafatearás, bueno, la palabra kofer, traducida en este texto de Génesis 6, verso 14, en otros contextos, a la palabra kofer se le da o se traduce por medio de precio de redención. Esta palabra kofer también puede significar brea, precio de redención, según pueden leer en Éxodo capítulo 21, verso 20. Adgenia, como hemos visto, cohecho, bueno, entre los significados de la palabra kofer. Es parte de la obligación de un varón que Elohim ordenó crear un arca para proteger su vida, para salvaguardar a su esposa e hijos, crear nidos para sus familiares, hermanos y todos cuantos desean hallar un refugio ante los ataques del maligno, pero también adornar esta morada temporal con las verdades sobre la redención. Por favor, lean las citas que están en Ezequiel, capítulo 44, verso 23 a 24. Léanlo ustedes. Voy a hacer referencia a citas para que ustedes puedan ubicar un poquito un contexto más largo que no nos permite, que el tiempo no nos permite pues presentar todo lo que se enseña a través de estas instrucciones. Así que a veces citamos citas. Crear una comunidad es fácil y muchos han creado multitud de lugares donde la gente se reúne a adorar, para adorar. Dar con un lugar de culto no es un problema, pero es un verdadero problema cuando, en lugar de situarte en un lugar donde esperas que se enseñe la verdad, te sitúas en un lugar donde el engaño, es decir, un falso culto, falsas enseñanzas dedicadas a una deidad ajena al Elohim de Israel, se presenta como si fuera una auténtica morada hebreo-israelita. Lastimosamente, el mundo está plagado con multitud de tales arcas, beit, casas de adoración, donde la gente cree hallar un refugio seguro, pero las arcas que no cumplen con las instrucciones que Elohim mandó no podrán hacer frente al poder de las olas de los mares, y se hundirán, y con ellos todos cuantos se acobijan en su interior. Tengan en cuenta, por favor, este lenguaje metafórico para que puedan ubicarse en el contexto al cual trato de hacer referencia, ¿no? Para que la enseñanza pues se capte mejor. Con el tiempo, pues cuanto más estudiarán las escrituras del punto de vista hebrea, van a entender mejor este sentido, estas alegorías, que es el poder de las olas de las mares, que significa que un arca, una persona se hundirá, o los que se acobijan en su interior, pues perderán su vida. Ponemos a disposición de los que no saben cómo diferenciar entre un servidor del Elohim de Israel y un falso profeta, líder, pastor, rabino, etc., un estudio con citas comparativas para que pueda conocer qué herramientas ofrecen las escrituras para poder hallar un lugar auténtico donde tu vida será preservada en el tiempo de la tribulación. ¿Vale? Hay todo un PDF, creo que son 40 páginas, si no me equivoco, de textos comparados, de evidencias que ustedes pueden apreciar, para ustedes pueden conocer los valores, las indicaciones que las escrituras les brindan para poder discernir en un falso
es servidor de Elohim y una persona que sí de verdad sirve al Elohim de Israel. Todas estas arcas, iglesias, comunidades mesiánicas, sinagogas, rabínicas, religiones de todo el mundo, tienen sus interiores adornados con enseñanzas, algunas buenas, otras malas. Necesitan una vara para saber medir a los espíritus, para que puedan conocer las enseñanzas y para conocer también, más allá de las apariencias, los espíritus de las personas que enseñan, si sirven a Elohim de Israel, enseñando en verdad, enseñando al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal, o simplemente son servidores disfrazados, ¿no?, que engañan a muchos. Igualmente, encontrarán familias que tendrán valores, algunos mejores que otros, y las mejores durarán más tiempo, y otras que se desarman demasiado fácilmente ante las presiones de la vida, ante las tentaciones del pecado, del estrés, de las faltas de toda clase o por la intervención de terceras personas, como ocurre en muchos casos. Cuando hay brechas en la familia, causadas por falta de aceptación de las debilidades del partenero, por ejemplo, ¿no?, por diferencia en cuanto a la educación que ha recibido cada parte de la pareja, eso también llevará a discusiones sobre la educación cultural religiosa de sus niños, diferencias en credos religiosos, diferencias en posiciones sociales, cultural o étnico o profesional, la falta de saber cómo compartir el amor, la felicidad entre ellos. Una falta grave que abre la puerta a que el tentador haga aparecer otras personas en la vida de la pareja, etc., ¿no? Todas esas son problemas que aparecen cuando una familia pues no está unida, no encontró la fuerza dentro del interior de su casa, donde no se conectó con el Elohim de la vida, con el que dispuso esta redención y esas instrucciones, cuando cada una de las parejas pues no entienden sus deberes, el diseño para cual fue creado y cómo completarse uno a otro. Cada familia debe saber que tiene como obligación calafatear su casa para crear seguridad y durabilidad dentro de su Beit, sea la seguridad terrenal como la espiritual. Tal como el sacerdote hacía la expiación, cubriendo al pecador por medio de la sangre del sustituto, sacrificando en el día de Yom HaKippurim, exactamente esa es parte de la obra que nosotros tenemos que hacer. Ese es el sentido de calefatear, ¿no?, haciendo una protección. Kippur, le mencioné en la parte anterior, es la forma singular de la palabra Kippurim. ¿Ah? La fiesta, la quinta de la séptima de las siete, la sexta de las 7 fiestas que está en Levítico 23. Muchos la conocen como Yom Kippur, pero en realidad el sentido de la palabra hebrea está en plural, Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, como sea. Kippur es la forma singular de esta palabra y viene de una palabra que es kafar, que es la raíz primaria. Kafar significa cubrir, de donde también viene la palabra que está en nuestro texto, Génesis 6:14, kofer, ¿vale?, que ha sido traducida con calafatearás, con betún, ¿no? Kafar es una raíz primaria, significa cubrir, especialmente con betún en nuestro contexto, pero igualmente tiene el sentido figurativo de expiar, aplacar o cancelar. De aquí anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Esto para que entiendan un poquito qué abanico de obligaciones, de oportunidades, de cómo quieren llamarlo, significa qué significado tiene esta instrucción de kofer, de kafar, ¿no?, de las dos palabras que tiene mucho que ver con Kippur, con la obra del Redentor, de cubrir. Dentro del sentido cubrir, kafar, nos viene también otra palabra hebrea que es kaporet,
que ha sido traducido al español con tapa, caporet, se ha usado solo para describir el propiciatorio, es decir, la cubierta o la tapa que fue puesta sobre la arca de la alianza, sobre el arca del pacto, donde se resguardan las 10 palabras del pacto, los 10 davar del Elohim, que Elohim hizo a favor de su pueblo. Les comparto estas pistas para que puedan observar la importancia o las enseñanzas reveladas por medio del mandato de recubrir la casa o el arca, donde se han preparado nidos para las almas que han buscado refugio para la redención. Espero que ustedes capten la idea y que puedan seguir indagando, ¿no? Las personas, los varones que quieren cumplir con sus deberes, con sus obligaciones, por favor que sigan buscando las pistas de estos significados para que entienda mejor hasta dónde se extiende la obligación de esta instrucción: cubrir tu casa, cubrir tu arca. Los nidos que están preparados dentro de la casa pues necesitan tener esta protección. Y sigue la instrucción en nuestra cita: la calafatearás con brea, ¿no? Ahí se nos da detalles con qué, no con cualquier cosa, sino que tú la cubrirás, recubrirás por dentro con brea. Yeshua, brea es betún, ¿no? Yeshua nos ofreció una cubierta calafateada, nos cubrió con su propia sangre. ¿Ah? Vimos al principio, en la parte anterior, que a Adán se le creó, Adán y Eva, después de su pecado, para que puedan vivir y no morir en el mismo instante. Un cordero fue sacrificado y con la ropa de ese animal se confeccionó una ropa, una protección mejor que las hojas. Si no me equivoco, hay también un PDF donde está mejor explicado este contexto. Creo que es un PDF que trata sobre la verdad entre sí y un no. Y allá se describe la caída del Adán y Eva, ciertas partes sobre las desgracias que llegaron sobre ellos cuando abrieron la puerta y dieron crédito a un enemigo. Pues las consecuencias fueron desastrosas y nosotros las sufrimos. Y por eso, para que ellos puedan sobrevivir, se activó el plan de redención, como mencioné en la parte anterior, y como imagen se dio esta ropa, o ropa de piel, ya que la ropa de hojas nos sirven para cubrir nuestra desnudez ante Elohim. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y solamente la sangre puede justificar o puede vindicar lo que el pecado reclama, vida del pecador. En este caso, el sustituto fue quien puede proveer esta cubierta. Es lo que hizo Yeshua y nos enseña por medio del día de expiación y el día de Pesaj. Aprendemos esa enseñanza por medio de las enseñanzas reveladas dentro de la fiesta de Pesaj. Por medio del bautismo en el nombre de Yeshua, los pilares de nuestra casa están señalados y sellados con la sangre del Cordero Redentor. Nosotros solo podemos calafatear con betún, es decir, hacemos una obra que solo es una sombra sobre lo que el Redentor hace. El color oscuro, brea, betún, no es porque lo que podemos obrar será malo, porque lo que obramos nosotros es malo, no necesariamente, sino porque hay una enseñanza entrelazada. Como solo el Redentor puede proveer la redención, igualmente solo su sacrificio puede justificar si lo que nosotros hacemos es bueno o es malo. Si estamos en Yeshua y cumplimos con lo que Él nos ordenó, nuestras obras reflejan una sombra del Redentor. Eso quiere decir que somos medios por cuales el Redentor redime, pero al ser sombras no hay redención. No hay brillo en lo que nosotros hacemos, sino en el quien obra por medio nuestro, por nuestro medio. Un servidor del Elohim Altísimo solo es un canal. Muchas veces las personas se aferran a estos canales por cuales el cielo obra y los convierten en mesías personales. Los hombres reciben tanto honor como si fueran ellos mismos los salvadores. Por esa razón,
Se nos recuerda que no somos salvadores, sino que solo servimos en su servicio. Betún es todo lo que podemos hacer en nuestra propia naturaleza. Es una ilustración. Vemos en Isaías 1, verso 18, que solo la sangre de Yeshua convierte lo que somos y lo que hacemos, en su nombre obviamente, en nieve blanca. Es decir, que Él es quien da valor a lo que obramos, si es que obramos por medio de Él, respaldados por las instrucciones de la Torah. Es por su sangre que nuestros hechos quedarán justificados. En la Torah se enseña sobre la autoridad que el Elohim de Israel ha dado a sus obreros para crear una seguridad, un escudo contra las saetas del enemigo, no para gozarse, no para exaltarse, no para presentarse ellos el ser algunas personas importantes, no, sino para ser medios, como vimos en la letra Aleph, que representa Elohim. Los varones en Israel, los dirigentes, han sido hechos Elohim, sombra e imagen de Elohim. Por lo tanto, han sido cargados con autoridad de cual dependía la vida y la muerte de los demás. El problema es que, en la mayoría de los casos, las personas olvidaron quién son, que en realidad solo son espejos que tenían que reflejar la imagen justa que está de Elohim, que se refleja por medio de las instrucciones de la Torah. Entonces se tomaron autoridad y la gente pues tropezaron con ellos y perecieron juntos. Por eso es bueno mirar el pasado y aprender de los errores de los demás para no volver a repetirlos, porque si los vamos a repetir o vamos a compartir la suerte que ellos tuvieron. Y hay un juicio pendiente contra las ovejas gordas, contra los dirigentes de Israel. Bien pueden leer en Ezequiel capítulo 34. El betún es una materia aislante. Su propósito es sellar las grietas, sigilar las infiltraciones de las muchas aguas. ¿Vale? Entiendan esta metáfora. El cofre en cual fue situado Moisés fue sellado también con betún, ¿no? Pueden leer en Éxodo capítulo 2, verso 3. Es una ilustración. Moisés, que fue llamado sacado, ¿no? Salvado, sacado de las aguas. También en sí mismo esta historia, donde hay un cofre sellado con betún y Moisés puesto en ella y salvado de entre las aguas, es una ilustración de la redención, una ilustración, un tipo para que podamos entender por medio de este ejemplo la redención que Elohim dará al pueblo hebreo, que igual será sacado del fondo de las aguas, del fondo del mar, y salvado, redimido. Será coronado como príncipes, pero no príncipes en Egipto, sino reyes y sacerdotes que vendrán del oriente hacia el occidente, o al revés. Siempre confundo, está en la plaga sexta, cuando secará el Eufrate, ¿no? Para preparar el camino de regreso a toda la descendencia del linaje de Israel, todos los redimidos, pues de regreso a su tierra. Esta plaga, pues, será el momento cuando el pueblo, pues, tendrá libre acceso por medio, como Israel cruzaron el mar rojo cuando se abrió por medio, exactamente así, también como el Jordán, exactamente así queda como un símbolo dentro de esta sexta plaga, donde la fuerza de las naciones pues abrirán una brecha para que el pueblo de los redimidos puedan regresar a su tierra, todos, y no quedará ninguno, como está bien descrito en Ezequiel 37, sí, sin quedar ninguno, ni uno solo entre las naciones, ninguno de los redimidos, ojo, porque obviamente habrá quien quedará, las personas que no se dispondrán a purificar sus labios, su vida, su actitud, conectarse con Elohim. Elohim, pues, sucederá que los dejará en el Egipto, en el desierto de las naciones, no pasarán en la tierra de los redimidos. Si nuestras obras no se edificarán sobre la roca, es decir, no reflejarán la semejanza de nuestro Salvador, todo cuanto obramos es paja, brea, madera, es decir, materiales inflamables, como es el betún también, ¿no? Es muy inflamable. Lean en 1 Corintios, capítulo 3, verso 11 al 15, ¿vale?
Esta instrucción es bastante reveladora, ya que las escrituras nos enseñan que Elohim es un fuego consumidor para el pecado. ¿Vale? Hebrea, si no refleja, si no se convierte para la gloria, para la honra de Elohim, esta obra nuestra, cuando se le da demasiado honor, se convierte en un material bastante inflamable y todo lo que no refleja la humildad, el amor, el sacrificio del Redentor, sino que refleja el yo. Todo eso material inflamable, el yo, será consumado. Él echará el polvo, ¿no? Es en el Tanaj, en las Escrituras, el orgullo de los altivos y levantará del polvo a los humildes. También está escrito en el Tanaj, en Malaquías precisamente, que Yeshua se sentará como fundidor de plata y oro para purificar la escoria que está sobre los hijos de Leví, ya que esperan que todos cuantos seamos redimidos como los hijos de Leví, reflejemos su imagen y semejanza para servir en ese sentido, para estar a la posición digna de ser sacerdote y reyes también, ¿no? Esta posición de dignidad no es necesariamente que vamos a servir como propiamente como sacerdote, no es esa la enseñanza en las escrituras, sino en la posición del respeto de sí mismo, del dominio propio, la autoridad, de la dignidad, la realeza, ¿no? Que cubrió, por ejemplo, al hijo pródigo, ¿no? Este manto, el anillo, estas sandalias, son símbolos de esta posición social, de este estatuto de dominio propio, en cual que tiene que recuperar una persona que ha sido esclavizada, ¿vale? Una persona que ha estado bajo la autoridad del dominio y el poder del pecado, pues vuelve a recuperar lo que Adán ha perdido, esta dignidad, esta imagen y semejanza del Hacedor, y será coronado de nuevo como rey de la tierra, como Adán fue hecho al principio antes de vender su derecho, antes de regalar su derecho, mejor dicho, al enemigo a cambio de ¿qué? A cambio de un engaño, de saber conocer lo que es bien y el mal. Pues es lo que nos instruyen las Escrituras en 1 Corintios 3:15, 3 del verso 11 al 15, que todo lo que hacemos será sometido a la prueba del fuego, solo el que edificó con piedras, con oro, es decir, con materiales resistentes al fuego, prevalecerá ante los juicios, ante las pruebas de la fe, ante las olas del mar. Son símbolos, alegorías para que entiendan lo que estará por venir, ¿vale? Las pruebas de lo que estará por venir. Sigue nuestra cita. La recubrirás con brea por dentro. Es la instrucción, ¿vale? Primeramente, eso es muy importante. Y sé que para llegar precisamente a esta palabra por dentro, tuve que presentar dos partes anteriores. Esa es la tercera parte. Y toda esta presentación vino solamente a causa de esta palabra, ¿vale? Todo el misterio sobre la letra Beit está revelado por medio de esta palabra por dentro. Así que he creado una larga presentación para llegar a la palabra clave en nuestro estudio, la palabra que nos conecta con la primera letra del Alevet, con la segunda, con la segunda letra del Alevet hebreo, la que da comienzo y mucho sentido a todas las demás enseñanzas que se abarcan dentro de las páginas de las Escrituras, la letra Bet. Precisamente esta palabra por dentro, la palabra que está en hebreo, está descrita por medio de esta letra Bet. Recordamos que esta letra tiene la forma de una casa. Esta imagen nos llega, o de esta imagen nos llega el nombre Beit, nombre que pertenece a la palabra casa y de aquí de la letra. En el texto traducido en el idioma español, no vemos nada que tenga que ver con alguna casa, pero como aprendimos, la letra Bet o la palabra Beit no solo se refiere al exterior de una construcción visible, sino también a la parte interior de la propia casa, especialmente como referencia a la familia, como vimos en la parte 1 de esta serie sobre misterios revelados en la letra hebrea Beit. En el texto hebreo escribe la palabra Beit, y porque ella
nos revela también su parte interior, dado el contexto, ha sido traducida al español con el sentido por dentro. ¿Vale? Es parte de la instrucción, hazte un arca de madera de gofer, ¿no? Calafatéala por dentro. ¿Va? Hacer nidos, también calafatéala por dentro, ¿vale? En el texto hebreo, en lugar de las palabras por dentro, está la palabra bait, que es traducida con casa. En la más amplia y las más, la mayoría de las referencias aparecen muchas veces traducido como referencia a familia, la casa, la palabra bait, casa. También vimos que tiene el sentido de cabaña, cámara, capital, cárcel, casa, cocina, corte, dentro o por dentro, edificio, espacio, familia, habitación, hija, huésped, interior, interiormente, lado, linaje, lugar, mayordomo, meter, morada, palacio, patio, pomito de olor, tela de araña, templo, tienda. Esos son los significados de la palabra bait en la primera parte. Los que no la escucharon, pues los invito a escuchar. Se citan varias referencias acompañadas de las citas de las escrituras para que entiendan en qué contexto se usa la palabra bait o bait. Cuando se lee la traducción de una palabra hebrea en otro idioma, en muchos casos el mensaje contenido en una misma palabra hebrea no se percibe como se debería, ya que no es fácil describir qué sentido tiene una palabra dentro de la cultura hebrea, porque en otros idiomas no pueden expresar en sus palabras lo que el concepto hebreo incorpora en una sola palabra. En nuestra cita se nos indica que hay una cierta obra que debemos hacerla por dentro. La palabra hebrea traducida por dentro es bait. Recordamos que la construcción de una casa en conformidad con el concepto hebreo no solo se refiere a lo que el ojo puede ver, sino también con el espíritu, donde la palabra casa es una referencia directa a la familia, que forma un aposento espiritual, un arca, una morada. En conformidad con los 3 puntos que hemos resaltado al comienzo de nuestro tema, y en la luz de las instrucciones que se nos da por medio del texto de Génesis, capítulo 6, verso 14, todos cuantos aman la justicia y procuran ser calificados justos ante Elohim, deben, y no solo es un consejo, sino que es aquel que quiere hallar refugio para sus vidas como para los demás, deben primeramente fortificar por dentro, primeramente como individuos, sus almas, y por igual sus beit, es decir, las partes íntimas del nido de su familia. Y segundo, hacer todo lo que está a nuestro alcance para estar conectados con la suma de los redimidos dentro de nuestro propio pueblo, porque la fuerza está en la unidad de muchos ajim. No son tareas fáciles, a Noé le costó trabajo. Con el sudor de su frente, cortó los árboles, adquirió el betún, preparó el arca, lo aisló por dentro, creó los nidos para los que habitarán dentro del arca, obviamente. Igualmente no es fácil asumir la orden de hacerse un arca, especialmente cuando no se ven siquiera gotas de lluvia. ¿Qué más pensar en un diluvio? Ojo, porque todas esas palabras resaltadas son metáforas. Sobre algunas hemos presentado en la serie Profecías al Día. En algunos momentos cuando el Ruach mandará que salga la palabra, pues compartiremos y van a entender qué significa que vamos a tener que afrontar un diluvio. Todo un diluvio tenemos que afrontar. Cuando Elohim no mandará una por una sus herramientas de destrucción, sino las escrituras nos dice todas a la vez. ¿Ah? Algún día vamos a hablar sobre este tema bastante tremendo, ¿no? Es tremendo para hablar sobre ellos. Sobre lo que está por venir, sobre este diluvio. Por eso, independiente si no vemos gotas, es decir, si una persona no tiene familia, si no tiene casa, si no tiene nada, pues debe hacerla para su propia vida y por extensión para sus ajim, para los que buscan cobijo para protegerse de las olas. Recordemos que
Cuando Elohim dio un mandato a Noé, no fue necesariamente para salvar los animales, sino para salvar las almas. Pero desgraciadamente, los animales fueron más dignos que las personas. Y es una lección aquí para nosotros. Evidentemente debemos unir nuestras fuerzas limitadas con los recursos que el cielo nos provee mediante la oración. Tenemos que trabajar para edificar el interior de nuestra Beit y no dejar de pedir ayuda al cielo para poder lograr esta tarea. Hacer estos preparativos no solo es un trabajo de fe, sino un trabajo que en la mayoría de los casos cuesta sacrificios para el yo personal. Requiere aceptación de quién y cómo eres, de quién y cómo es tu pareja. Requiere aceptar a mi hermano como mi pariente más cercano, aprender a convivir con él mientras juntos aprendemos, desaprender el mal y edificar lo bueno en nuestras vidas. Por eso Elohim nos juntas en comunidades, en moradas temporales, en arcas, independientes de los medios por cual eso se realiza, sea virtuales o sea físicos. Es todo un reto convivir, cohabitar con otros. No es fácil vivir en una comunidad, cuesta esfuerzo acomodarse a la individualidad de cada uno. Fuimos rescatados de entre las naciones y somos muy diferentes entre nosotros, pero la unión se hace posible porque no somos solo meros individuos congregados en una nación, sino también parientes, descendientes de Jacob, primeramente, y además una familia con los brazos abiertos hacia todos cuantos quieren ser parte de nuestra familia o nación. Cuando uno no se siente identificado con el otro, no hay cómo lograr una conexión íntima. Y eso será desventaja, porque uno solo es vencido, dos menos probable, y el hilo, ¿no?, trenzado en tres es mucho más resistente. Vimos en una parte anterior. Cuando dos personas se casan y forman una casa de dos, reciben un certificado de matrimonio donde aparecen casa dos, casados, ¿no? Pero el certificado solo compromete legalmente las dos partes entre sí, pero no es el factor quien crea la unión entre las dos seres. Es el vínculo creado por los lazos del corazón, como la aceptación inteligente y mutua de dos almas que libremente se juntan, formando un vínculo espiritual que en su sentido profundo hebreo lo llamamos Beit, casa, una familia. Es debido a este lazo de amor que no es visible al ojo humano, donde Elohim mira y ya no ve dos identidades separadas, sino los considera uno mismo. Asimismo, cuando una multitud diversa de personas se bautizan en el nombre de Yeshua, porque entran en este vínculo de intimidad personal y espiritual con su Redentor, ya no es un individuo más en una masa de individuos, sino un hermano, una hermana, parte integrante de una misma familia hebreo-israelita. Es un ejad, ¿vale? No es fácil dejar a tu madre, a tu padre, salir de medio de tu parentela, sal del medio de tu pueblo, e ir en la tierra que él te mostrará, etcétera, ¿no? Entiendan los dichos dentro del contexto de las citas citadas, especialmente la experiencia de Abraham, que se convirtió en hebreo, es un camino que nosotros, todos los redimidos, deben pasar por tener esa experiencia, sea por linaje, sea por que se aferra a la experiencia de Abraham y pasan de un lado a otro convirtiéndose en hibrit, en hebreos, ¿no? Las instrucciones es la misma, a todos nos llaman deja a tu padre y a tu madre, sal del medio de tu parentela, sal del medio de tu pueblo, vaya a la tierra que yo te mostraré. Son las recomendaciones que cuestan fe y cuestan dedicación. Pero es el deber de la prometida, de la esposa, seguir a su esposo, por donde él guiará, según está en Apocalipsis 14, verso 4, descrito en este lenguaje metafórico, y según Génesis 3:16, su deseo, el deseo de la prometida, debe seguir al de su marido. Les recomiendo que comparen
Apocalipsis 14:4, con Génesis 3:16, con Efesios 5:22 al 33, para que entienda un poquito en equilibrio, porque muchas veces esas afirmaciones, su deseo debe seguir al de su marido, esa instrucción para la mujer después del pecado, muchas veces es mal interpretada, ¿vale? Comparen con Efesios 5:22, 33 y Apocalipsis 14:4, donde primeramente es el esposo quien, al ser el Aleph, imagen del Elohim, es el que da ejemplo, ¿vale? Es el primero que tiene que presentarse como debe ser la mujer, ¿ah? La mujer muchas veces es espejo de su marido, así tiene que ser, no al revés, ¿vale? El marido no tiene que culpar por tu culpa, yo soy así, sino todo al revés. Tiene que llenar a su esposa para que su esposa pueda cumplir con sus deseos, con sus obligaciones, con lo que el varón espera de parte de ella, ¿vale? Sobre el pasaje citado en Génesis 3:16, el pasaje no reconoce al hombre derecho alguno del macho dominante sobre la mujer, sino que asigna al esposo la responsabilidad de guiar la relación matrimonial, ¿vale? Ojo con esta cita, Génesis 3:16. Bueno, un tercer punto, mencioné dos anteriormente, estrechar nuestros lazos con el Elohim de nuestros padres todo cuanto podamos. Esto significa por dentro, es decir, dentro de nuestra casa, no solamente con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, sino estrechar también, ese es el tercer punto, estrechar nuestros lazos con el Elohim de nuestros padres todo cuanto podamos. El estudio de las escrituras, la oración individual como colectiva, obrar para que otros puedan hallar también la redención para sus vidas y beneficiar de las bendiciones de cuales tú disfrutas, son algunos factores que ayudan a reforzar la conexión con nuestro Elohim como individuos o como un colectivo de hermanos, hermanas, unidos bajo la autoridad de nuestro Salvador y Elohim de Israel, Aleph, Betav y Yeshua. La instrucción sigue no solamente por dentro, Beit, ¿no? En el interior de su casa, reforzarla, sino también y por fuera, dice la cita Génesis 6:14, ¿vale? La calafatearás por dentro y por fuera. ¿Ah? La palabra en hebreo es kjutz, saujutz, es la forma femenina de una raíz que en general no se usa, significa cercenar, propiamente separar por una pared. Eso para separar lo de fuera con lo de dentro. Puertas también tiene ese significado como separación, separar lo de fuera o de dentro. Tiene el sentido también de calle, camino, campo, exterior, faz, mejor, plaza. Hay muchas referencias, eh, no vamos a citarlas, donde se pueden presentar, donde podemos ver ese sentido de la palabra. Vamos a limitarlos a sacar, aprovechar la instrucción que nosotros tenemos de preparar nuestra casa por dentro y también por fuera. También en esta cita es donde se usa por primera vez esta palabra, kjutz. El uso adverbial de afuera se aplica a una casa, tienda, ciudad o campamento. Un uso particular de la palabra jutz denota el exterior de las casas en una ciudad o la calle. Creo que no hace falta explicar mucho el sentido de esta instrucción, ya que todos, supongo, que sabemos que fuera de la seguridad de la familia, fuera de la congregación de los llamados a ser redimidos en Yeshua, fuera de la conexión con el Elohim viviente, hay toda una clase de malos. Y nadie puede afrontar el poder del mal cuando se sitúa fuera de la influencia protectora que ofrece esos tres medios mencionados. ¿No? Nosotros nos hemos dedicado a esta serie solamente para hablar sobre la familia. Se hubiese podido seguir la presentación para ampliar con el significado del poder dentro de la unión en la congregación y la conexión con Elohim, pero tenemos muchas otras enseñanzas por medio para compartir. Con el tiempo, pues nos vamos a dedicar a entender lo que nos queda pendiente. Cuando las personas se separan de Elohim, es decir, porque no respetan la autoridad de su palabra,
Torah. Se crea una rotura en sus familias y por lo tanto con las demás familias, parte del mismo pueblo. Fuera de lo que vemos, que nos revela la letra Beit, fuera de la casa, están ¿qué? Pues bestias salvajes, demonios, cerdos, el pecado, los vicios, las tentaciones, la muerte, y espero que entiendan que abarcan todo lo nombrado. Muchas son metáforas, bestias salvajes, cerdos, bueno, pecados, vicios. Espero que ustedes, los que conocen las historias reveladas en el Tanaj, pues tenemos demasiadas descripciones sobre la actitud de la gente, sea parte del pueblo hebreo, sea de fuera de este, cuando estaban transgrediendo las instrucciones de la Torah. No quiero hablar sobre estos males, porque supongo que todos conocen la Biblia y todos pueden mirar en la calle, en la noticia, en la televisión, lo que ocurre cuando no hay esta conexión de intimidad, de conexión con Elohim, unión en familia, unión con la comunidad. Hablaríamos toda una semana sobre los males que se practicaban solamente en las escrituras, fuera de la casa, fuera de Beit. Tengamos en cuenta que la Torah ha sido comparada con una valla, una muralla que rodeaba el pueblo en medio del cual estaba el templo. Lean ustedes esta metáfora en Isaías capítulo 5. La muralla, la verja o valla, que es la Torah, tiene como propósito proteger a los de dentro y no permitir a los de fuera entrar y dañar a los que se resguardan dentro, pero no obliga a los de dentro no salir fuera. Es nuestra obligación quedarnos dentro y no acostumbrar, como algunos tienen costumbre, abandonar la comunidad, porque eso se vuelve en desfavor de ellos. Por favor, vean la parábola del buen pastor versus el mal pastor, según está presentada en Juan capítulo 10. También les recomiendo el PDF con el mismo nombre, este estudio que hemos compartido por escrito sobre Juan capítulo 10, sobre el buen pastor. El enemigo sabe que el Elohim ha creado una valla, un escudo espiritual alrededor de la persona, la familia y el pueblo que lo ama y se mantiene bajo sus instrucciones. Les voy a dar algunas citas para que ustedes corroboren este hecho, aunque no es algo visible, es algo espiritual, pero sí Elohim ha creado esta valla, esta protección, como vimos al principio, le he dado ejemplo, sobre el hizo, la bóveda, el hizo, vestidura para la familia. Lean en Job capítulo 1, verso 10, donde el mismo enemigo sabe y afirma, si tú no hubieses creado esta protección alrededor de su vida, hablando de Job, pues el enemigo lo hubiese destruido más fácil, pero Elohim cuida y protege a los suyos. Por eso Él es nuestro Elohim Nisi, nuestro escudo, nuestro baluarte. Salmo 34, verso 7, Éxodo capítulo 14, verso 22, Jeremías 15, verso 20, Zacarías 2, verso 5, etc. Hay muchas citas donde Elohim nos describe que nos hizo esta protección para protegernos. Su esfuerzo continuo es destruir la protección, el esfuerzo del enemigo, para que logre por dentro de la intimidad de la casa, entrando dentro, para que logren habitar en el corazón, en las casas de las personas, en las vidas de las personas, toda clase de espíritus malignos. De hecho, ya lo logró y por eso el Redentor está de nuevo ante nosotros a través de esas instrucciones y consejos con la disponibilidad de restablecer el orden dentro de sus almas, dentro de las familias, dentro del pueblo, para que Él puedan vivir, hacer morada dentro de nosotros. El templo, el pueblo, las familias y las almas se han convertido en habitación de demonios y de toda clase de bestias salvajes. Seguramente conocen la parábola que está en Mateo 21, verso 13, donde Él está echando fuera un espíritu inmundo y este está deambulando y si no encuentra lugar, pues regresan y trae con él mucho más espíritus malos. Si nosotros, mientras tanto, cuando nos entregamos a Yeshua haciendo alianza con Él por medio del bautismo, si Él deja nuestra casa vacía, libre, espera de nuestra parte, ya que tenemos a partir de este momento dominio propio, identidad y capacidad de decidir, elegir, Él no entra abusivamente dentro de nuestra alma, sino que espera que nosotros le invitemos a quedarse.
¿no? Si nosotros no hacemos este esfuerzo para mantenerlo dentro de nuestra casa, los espíritus inmundos vendrán y el estado pues será mucho peor que antes. Bueno, Mateo 21, verso 13, Jeremías 7, verso 11, Apocalipsis 18, verso 2, Salmo 106, verso 37, Marco 9, 17, Deuteronomio 32, verso 17, son algunas de las citas en cuales se presentan el hecho que el enemigo intentó, logró y convirtió lo bueno en mal, y a partir de aquí la obra de redención pues una vez más trata de restaurarnos, ¿no? Es nuestra obligación, nuestro deber, es de sentido común y de los sabios aprovechar la ayuda que Elohim nos da, independiente cuánto sudor del yo nos cuesta, para preparar esta casa, porque esta casa, esta arca, siguiendo las normativas, las instrucciones que aquí vemos descritas, asegurará primeramente nuestra propia salvación y de las personas que nosotros queremos. Yeshua Elohim está dispuesto a purificar el espíritu dentro del hombre para restaurarlo como hijo suyo, rehabilitar la conexión matrimonial, restaurar la hermandad dentro del mismo pueblo. Aprovechemos esta invitación suya. Lean por favor Mateo capítulo 12, verso 42 a 45. Aprovecharé solo un ejemplo donde se nos instruye respecto al reglamento sobre los matrimonios dentro del pueblo hebreo. Hay una ley en la Torah donde se instruye que la elección de los novios debe ser de entre los del mismo pueblo hebreo, incluso cuando moría algún cónyuge, alguna pareja, ¿no? La elección de otro tenía que ser, la elección de elegir una otra pareja tenía que ser también de dentro del pueblo hebreo y no de fuera, nunca de entre los gentiles. Ustedes pueden leer en Deuteronomio capítulo 7 esta instrucción, de donde solamente voy a citar algunas palabras, que en hebreo suena así: Lo tijiej ha hutzach, no se casará fuera de la familia. Lo tijiej ha hutzach. Hutz, hemos visto, no se casará fuera. Por fuera es donde nosotros también tenemos que sellar nuestra casa, y la instrucción es clara en ese sentido: no se casará fuera de la familia, no entregaremos nuestros hijos, hijas, no buscaremos parejas fuera del pueblo de Israel, fuera de los que aman la Torá. Lean mejor Deuteronomio capítulo 25, verso 5, donde está esta instrucción: no se casará fuera de la familia. Fuera, ahí en este contexto está la palabra ha-hutzach, fuera de la familia. La palabra la calafateras con betún, por fuera, es la misma usada en el texto de la ley sobre el matrimonio, donde se nos recomienda no buscar parejas fuera del pueblo o de la familia hebrea para nuestros hijos o para nosotros mismos. En el caso que nuestra pareja pues fallece y necesitamos continuar la vida dentro de un matrimonio buscando otra pareja, pues que sea dentro del propio pueblo hebreo, nunca de fuera, por razones. Las razones son objetivas, bien explicadas dentro de las instrucciones de la Torá. Llevará por un mal camino a todos cuantos seguirán pareja de otras culturas, religiones, personas que adoran otros dioses, deidades. No se recomienda. La sabiduría del Redentor nos instruye que tenemos que adornar la casa primeramente por dentro y después por fuera. Muchos tienen una buena apariencia, presentan un buen exterior, pero Elohim mira dentro de la casa del alma más que el exterior, y si no ve su imagen dentro de una persona, no es agradable el veredicto: sois tumbas pintadas por fuera, pero llenas de gusanos por dentro. Lean Mateo 6, verso 6, y todo el capítulo 23, donde se reprocha a los hipócritas, que eran los fariseos y los saduceos, está tipo que quedó como tipo para las personas que solamente tratan de aparentar bien, pero en realidad por dentro no refleja la imagen y semejanza del Elohim. Exactamente para ellos se le manda condenación en Mateo, creo que capítulo 7,
donde ellos dicen, no hemos hecho nosotros, ¿no? Cosas exteriores, apariencia, en tu nombre hemos sacado, hemos guardado, hemos hecho tefilot, fuimos a visitar Jerusalén, ¿no? Hemos traído eh, aceite, arena, productos, ¿no? Amuletos de allá. Elohim dirá, no te conozco. Transgresor de la Torah, no tuviste intimidad íntima conmigo. Es allá en la habitación interior de la casa donde Elohim mira. Una persona que sirve al Elohim de Israel debe comenzar su restauración desde su interior hacia afuera y no como los fariseos, aparentando una restauración hipócrita. El adorno interior no se mide tanto por medio de las palabras, sino por las actitudes y la expresión del carácter. Así bien, cuando el alma está llena con Elohim, rebosará hacia su exterior, derramando ríos de agua viva, como dice en Juan 7, 38, 39, que antes mencioné. Es lo que suele pasar cuando dentro de la letra Beit se logra esta conexión con Elohim, en lo que nos enseña esta letra Beit. Desde su interior empieza la creación, ya que no por nada con esta letra Bereshit bara, Elohim comenzó a engordar, a dar vida, a crear lo que está en la tierra. ¿Vale? Por eso es un potencial revelado dentro de esta letra. La letra en sí mismo no tiene ningún potencial, pero la verdad está encriptada en este dibujo de una casa, en su forma, en su interior, y nosotros tratamos de sacar provecho, no crear alguna cabalá, para decir así, dar un misticismo, un poder a la mera letra, sino a lo que el poder está en lo que significa, ¿vale? El mensaje que está incorporado dentro, lo que nosotros tenemos que hacer, la ayuda que Elohim nos brinda. A veces las palabras pueden resultar engañosas, como las de la serpiente, o como de los que alaban a Elohim con sus labios, pero en sus almas maquinan como robar, estafar, matar a sus prójimos. Este pueblo de labios me adoran. Dice en Isaías 29, verso 13, y muchos otros pues aparentan o se ocultan tras un ropaje judío, de un manto, de una camisa blanca, un manto oscuro, un gorro, e incluso se dejan barba y la gente pues como ve que ellos saben algunas palabras hebreas, obviamente saben mucho más que yo no sé hebreo, yo solamente por aquí cito y lo cito muy mal, pero hay quien ya aprendió hebreo, aprendió la letra y con eso engañan a muchos. Nosotros no tratamos de aprender un idioma ni aparentar un exterior, sino de ver al verdadero Yehudim que está dentro del alma. Es allá donde se puede probar el espíritu de los verdaderos Yehudim, como eran los de Berea, que tenían un corazón diferente, estudiaban las escrituras, ¿no? Tenían la disposición para entendimiento, como el profeta Daniel, ¿no? Dispuso su alma para entender. Eso es el espíritu donde nosotros tenemos que mirar, donde Elohim mira, no en la apariencia exterior, que muchas veces se engañan. Y la gente se confunde y se dejan guiados por personas que aparentan un judaísmo, una forma de judío exterior, por un hebreo que ellos lo conocen como idioma. Todos pueden aprender idioma hebreo actual, ¿vale? Nosotros no tratamos de aprender un idioma, sino conocer el hebreo a partir de su base, ¿vale? Y no del paleohebreo, sino mucho más antiguo, de la forma pictográfica, porque allá está encriptado demasiada información que nosotros tenemos que recuperar, ¿vale? Como vimos en este significado de lo que nos enseña la letra Aleph, la letra Beit, en cuanto a la obligación que hay dentro de la familia, del varón respecto a la mujer, la autoridad que está entre ellos y la imagen que es uno del otro. ¿Ah? Toda esta serie ha sido diseñada como revelación de parte de Elohim para nuestra preparación, especialmente para la mía, para que yo aprenda y aprendiendo, pues yo comparto con ustedes, todos necesitamos crecer y a partir de una cita que aparentemente no tiene nada que ver con la familia, con la letra Beit, allá vimos toda esta presentación se armó a partir de una cita que parece que no explica mucho sobre eso, pero yendo a las raíces, el significado de las palabras, vimos tantas instrucciones de bendición para mi propia vida y espero que para ustedes también ha sido de bendición. Dice en Proverbios 15, verso 15, Proverbios 12, perdón, capítulo 12, verso 15, el camino del necio es recto
a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. ¿Vale? Dice mucho esta palabra, parábola, pero espero que ustedes tengan en cuenta que no es lo que los ojos ven, sino que el espíritu percibe. ¿Vale? Es allá donde se enseña al sabio y el sabio se hace más sabio. Exactamente, nosotros enseñamos a un necio y nos tirará una piedra en la cabeza, ¿no? Por eso el camino del necio es recto para él, ¿vale? Nosotros no queremos buscar nuestra propia opinión, nuestra propia salvación, es decir, satisfacer nuestro propio yo solamente para nosotros, sino la instrucción de hacer un arca, obviamente no es solamente, nos bendice a nosotros primeramente, pero especialmente con el deseo de ayudar a los demás, ¿no? Muchos eligen seguir un camino personal, pensando que pueden prevalecer separados del cuerpo del resto del pueblo, esperando que el Ruaj del Altísimo los guíe personalmente. Las Escrituras no ofrecen ayuda al que no se dispone a tener en cuenta sus consejos e instrucciones, ni para el que desea elegir un camino que su alma desea. Tengamos en cuenta lo que el Hacedor nos provee antes que lo que creemos ser conveniente para nosotros, siempre dispuestos a decir, hágase tu voluntad y no la mía. Y una última cita, la voy a leer de Proverbios capítulo 19, verso 20 a 21, dice, escucha el consejo, ¿vale? Todo lo que hemos presentado en esa cita, aunque se fue dirigida para Noé, la hemos desarrollado por separado, le hemos presentado palabra por palabra para entender las instrucciones que está para nosotros dirigidas para asegurar bendición para nuestra vida, para nuestra esposa, hijos, familia y todo el pueblo de Israel. Escucha el consejo y acepta la corrección. Es una instrucción para el varón, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Adonai permanecerá. Espero que esta serie, estas tres audios, estas tres partes, sobre misterios revelados ya en la letra, por medio de la letra Beit, ha sido de bendición para todos los varones, para las hermanas también, para los que quieren aprovechar y preparar su casa, su alma, su comunidad, trabajar para los suyos, para su propia vida, para conectarse mejor con su Redentor, con su familia, con su pueblo. Sea que el Ruaj del Elohim de Israel, el Espíritu de Yeshua, el Ruaj HaKadosh, esté en cada uno de nosotros, nos dé instrucción, nos anime a poder hacer esa edificación, fortificar el arca, el Beit que nos dio por hacer, por dentro, por fuera, preparar esos nidos para todos los cuantos quieren regresar a sus raíces, encontrar protección, encontrar buenas herramientas, ¿no? Enseñanzas buenas que adornan la casa por dentro y se refleja también por fuera, ya que la obra redentora, la luz, brotan desde dentro hacia afuera, del medio del alma, hacia la familia, hacia el pueblo, hacia los extremos de las naciones, para que todos puedan tener derecho a la redención en la descendencia de Elohim, que Elohim eligió en Israel, para en Mashiach, en Yeshua, de hecho, para todos. Bueno, espero que le ha servido de bendición. En el nombre de Yeshua, pues hemos compartido todas estas citas, todas esas instrucciones para el crecimiento de todos. Que el Ruaj de Elohim pues nos acompañe a todos nosotros y que nos guíe no solamente en tener más información, en más conocimiento, sino en poner por obra, practicar lo que conocemos y edificar de verdad esta arca, esta Beit, esta casa que Él nos dio a cada uno de nosotros. Shabbat Shalom a continuación, Shavuot Tov a todos los que escucharán durante la semana. Que Elohim de Israel bendiga a todos cuantos buscarán cobijo en el lugar donde Él preparó una arca para todos. Shalom.